La Universidad Galáctica de Ciencias Avanzadas era el tipo de lugar donde podías obtener un doctorado de 17 maneras diferentes para hacer estallar una estrella accidentalmente, pero por alguna razón no conseguías que las cafeteras funcionaran correctamente. Ubicada en la estación neutral de la locura de Kepler, atraía a las mentes más brillantes de toda la galaxia, lo que resultó ser una bendición y una maldición a la vez, algo con lo que el personal de mantenimiento lidiaba a diario. El profesor Beslar arrasaba el departamento de Xenobotneis como si fuera el dueño del lugar, lo cual técnicamente no era así, pero su ego no había captado la noticia. Con sus 2 metros de altura y esos rasgos cristalinos que gritaban, «Soy demasiado sofisticado para tu comprensión primitiva», se aferraba a una unidad de contención que emitía unos ruidos muy preocupantes. «Mirad», anunció a cualquiera que pudiera oírlo, lo que por desgracia incluía a toda el ala de investigación, la joya de la corona de mi expedición a Mortice Prime, un auténtico Snapacus Maximus, el depredador supremo de la evolución botánica. La unidad de contención emitió lo que solo podría describirse como un gruñido hambriento. El doctor Kellyan, el jefe de departamento, observó nerviosamente la unidad. «Besflar, por favor, dime que no trajiste otro de tus, entre comillas, inofensivos especímenes a mis instalaciones. La última vez que dijiste que algo era dócil, intentó digerir todo el escritorio de Henderson. Esto es completamente diferente». Bexar resopló, sus rasgos cristalinos cambiando a un púrpura defensivo. El Snapicus Maximus es un organismo sofisticado con patrones de comportamiento complejos. Solo requiere condiciones ambientales adecuadas y respeto por sus instintos naturales de caza, que era la jerga académica para decir que come cosas, y no tengo ni idea de cómo detenerlo. El personal de mantenimiento ya había empezado a llamarlo Chompy porque, al parecer, ponerles apodos lindos a las aterradoras plantas de la muerte alienígenas era la forma en que los humanos lidiaban con la fatalidad inminente. A las 6 horas de la llegada de Chompy, 3 asistentes de investigación se habían atrincherado en el armario de suministros. Los robots de limpieza automatizados se habían apagado de emergencia y alguien había colocado un cartel en el laboratorio de Xenobotneis que decía, «Peligro, planta contraataca». Entró Jake Morrison, la nueva incorporación al equipo de mantenimiento, quien tenía el dudoso honor de estar asignado a la rotación de limpieza de proyectos especiales. Jake era de los que veían un condensador de flujo cuántico averiado y se preguntaban si solo necesitaba un buen golpe con una llave inglesa. Abordaba los problemas con la confianza despreocupada de alguien que creció pensando que la cinta adhesiva podía arreglarlo todo, incluidas las fuerzas fundamentales del universo. Entró tranquilamente en el laboratorio de Xenobotneis en su segundo día, empujando su carrito de mantenimiento y tarareando algo que sonaba sospechosamente a una antigua canción de la Tierra sobre no preocuparse. La imagen que lo recibió habría hecho gritar al vacío a la mayoría de los seres sintientes. Una enorme planta cubierta de enredaderas con lo que parecían ser varios juegos de dientes muy afilados, en pleno proceso de devorar un desventurado taburete de laboratorio. Jake detuvo su carrito, ladeó la cabeza y dijo, «¿Qué gruñón eres?». La planta, que Jake inmediatamente decidió que parecía más bien una Venus atrapamoscas gigante que había estado yendo al gimnasio y tomando clases de control de la ira con un Oneir, se detuvo a medio masticar. Varios estudiantes de posgrado extraterrestres, agazapados tras un escritorio volcado, le hicieron señas frenéticas para que se callara, aparentemente creyendo que susurrar «no te muevas tan fuerte» sería útil. Jake los ignoró y se acercó un paso. Los diversos apéndices de Chompy, parecidos a bocas, giraron hacia él con la mirada depredadora que suele reservarse para documentales de naturaleza y auditores fiscales. El cuerpo principal de la planta medía fácilmente 2 metros de ancho, estaba cubierto de lo que parecía corteza, pero se movía como músculo y estaba decorado con suficientes dientes como para hacer que un tiburón se sintiera incompetente. «Sí, te veo ahí, amigo», dijo Jake con tono informal, poniéndose los guantes de trabajo. «¿Sabes? Me recuerdas al perro de mi vecino en la Tierra. Era tan cruel como una serpiente de cascabel,
pero sobre todo necesitaba que alguien entendiera lo que quería. El profesor Beslar se materializó tras una barrera supuestamente a prueba de explosiones. Sus rasgos cristalinos pasaban por varios tonos de pánico. Morrison, aléjate del espécimen inmediatamente. El Snapicus Maximus ha consumido 3 droides sonda y un analizador espectral carísimo desde su llegada. ¿Alguien ha intentado preguntarle qué quiere?, preguntó Jake, sin dejar de observar a Chompy con el interés casual de quien examina una planta de interior medianamente interesante en el vivero. Quiere consumir materia orgánica, obviamente. Beslar farfulló. Es un superdepredador diseñado por Evolution para... Nah. Jake lo interrumpió, observando cómo el tallo principal de Chompy se balanceaba ligeramente. Mira cómo se mueve. ¿Ves cómo gira constantemente hacia las rejillas de ventilación y esos pequeños movimientos nerviosos con los zarcillos más pequeños? Esta cosa está cazando. El problema es que no hay nada que pueda cazar aquí, salvo muebles y equipo sofisticado. Los académicos reunidos intercambiaron el tipo de miradas que suelen reservarse para ver a alguien intentando acariciar una granada activa. Jake se agachó cerca de su carrito y rebuscó entre sus provisiones hasta encontrar lo que buscaba. Un contenedor de café vacío que había visto décadas mejores. Te diré una cosa, Chompy, a ver si podemos encontrarte algo de comida de verdad. 20 minutos después, Jake regresó de la cafetería con su contenedor de café zumbando amenazadoramente. El perpetuo problema de las moscas en la cafetería, resultado de servir comida que la mayoría de las especies no podían identificar pero eran demasiado educadas para rechazar, acababa de convertirse en la solución a la crisis de plantas carnívoras del departamento de xenobotánica. De acuerdo, grandullón, dijo Jake, acercándose a Chompy con la confianza de alguien que claramente no había leído un manual de seguridad en su vida. Moscas frescas capturadas esta mañana. Bueno, hace 5 minutos. ¿Pero quién cuenta? Abrió el contenedor y liberó una pequeña nube de insectos muy confundidos cerca de Chompy. El efecto fue inmediato y espectacular. Todos los apéndices de Chompy se pusieron firmes como un gato que detecta un puntero láser, y la planta comenzó lo que solo podría describirse como una caza entusiasta. El profesor Beslar observó en silencio atónito cómo su aterrador espécimen se transformaba de un monstruo furioso en algo que parecía casi juguetón. Imposible, susurró. La literatura sobre comportamiento afirma claramente que Snapicus Maximus solo exhibe respuestas territoriales agresivas a estímulos extraños. Jake se encogió de hombros, observando con evidente satisfacción cómo Chompy atrapaba con éxito una mosca particularmente lenta. Quizás en tu literatura nunca hayas conocido a nadie tan tonto como para preguntarle a la planta qué quería de comer. Lo que empezó como un experimento de alimentación de una sola vez se convirtió rápidamente en el experimento de Jake. Parte favorita de su rutina diaria. Cada mañana, a las 9:15 en punto, justo después de que la primera oleada de investigadores adictos a la cafeína hubiera pasado, Jake aparecía en el laboratorio Xenobotany con su fiel contenedor de moscas y lo que solo podría describirse como el horario de alimentación más inusual de la galaxia. Buenos días, Chompy, decía, dejando sus provisiones mientras los diversos zarcillos sensoriales de la planta se animaban como un perro al oír la palabra paseos. ¿Cómo vamos hoy? Veo que sigue aterrorizando a los postdocs. La transformación fue notable. En una semana, Chompy había pasado de atacar aleatoriamente cualquier cosa que se moviera a lo que parecía una auténtica excitación cada vez que Jake entraba en la habitación. El agresivo chasquido de la planta había sido reemplazado por un balanceo casi rítmico que el equipo de investigación dudaba en llamar alegre, pero que en realidad no podía describir como otra cosa. El espécimen está mostrando modificaciones de comportamiento sin precedentes, dictó el profesor Bexar a su grabadora, observando desde detrás de su escudo antiexplosiones cómo Jake alimentaba con moscas a una criatura que anteriormente intentó comerse una carretilla elevadora. El sujeto parece haber desarrollado patrones de reconocimiento para el personal de mantenimiento humano. Morrison, mostrando lo que solo puede clasificarse como respuestas anticipatorias,
que en la jerga científica significaba que la planta asesina había comenzado a menear la cola. Jake, mientras tanto, había empezado a tratar a Chompy como la planta de interior más peligrosa del mundo. Charlaba sobre su día mientras repartía moscas, de vez en cuando extendía la mano para quitarle la tierra de las hojas inferiores, ignorando por completo cómo los edipos bucales más pequeños de Chompy chasqueaban juguetonamente cerca de sus dedos sin llegar a morder. Y ahí estaba yo, decía Jake, liberando una tanda de moscas particularmente enérgicas, intentando explicar al departamento de física cuántica por qué su acelerador de partículas emitía ese extraño zumbido. Y el profesor Silk empezó a hablar de frecuencias de resonancia dimensional. Le dije, mira, amigo, a veces un tornillo suelto es solo un tornillo suelto, ¿sabes? Chompy se balanceaba ligeramente, como si asintiera al ritmo de la historia mientras cazaba metódicamente cada mosca con la determinación de quien resuelve un rompecabezas particularmente satisfactorio. Al principio, los demás miembros del personal pensaron que Jake sufría algún tipo de ruptura con la realidad. El Dr. Mairen, jefe de protocolos de seguridad, había presentado una solicitud formal de evaluación psicológica tras pillar a Jake explicando las estaciones de la Tierra a una planta que, en teoría, podría digerir una pequeña nave espacial. Es terapéutico, explicó Jake cuando lo confrontaron por sus conversaciones cada vez más elaboradas con Chompy. En casa, la gente habla con sus plantas todo el tiempo. Se supone que les ayuda a crecer mejor, aunque normalmente nuestras plantas no responden. ¿Responder? Los tentáculos de la doctora Maren se crisparon nerviosos. El espécimen está mostrando respuestas vocales. Bueno, no habla exactamente, aclaró Jake, rascándose la cabeza. Más bien ronronea. Una especie de sonido profundo y retumbante cuando está contento. ¿No te has dado cuenta? No lo habían notado. Principalmente porque todos los demás estaban demasiado ocupados manteniendo una distancia respetuosa de al menos 6 metros y varias barreras antiexplosiones. Pero Jake tenía razón. Cuando Chompy estaba bien alimentado y contento, producía una vibración baja, casi musical, que resonaba a través del suelo metálico del laboratorio. El profesor Beslar inicialmente lo había descartado como procesos digestivos, pero el sonido solo se producía durante las visitas de Jake y parecía correlacionarse con lo que cada vez se veía más obligado a admitir como un comportamiento cariñoso. El humano, de alguna manera, ha establecido una relación simbiótica con un organismo depredador de clase 5, murmuró Beslar, observando a Jake podar suavemente algunas de las hojas exteriores de Chompy mientras la planta prácticamente se inclinaba hacia la atención. Esto viola aproximadamente 17 principios establecidos de la teoría de la interacción xenobiológica. Jake echó un vistazo a la grabadora del profesor. Sabes, Bex, tal vez tus teorías nunca consideraron que alguien fuera realmente amable con la criatura. ¿Alguna vez lo pensaste? Los rasgos cristalinos del profesor adoptaron un profundo tono de vergüenza académica, que se parecía notablemente al púrpura. El memorándum llegó un martes porque, al parecer, el universo había decidido que los martes eran el día oficial para arruinarles la semana a todos. Jake lo encontró escondido bajo la puerta de su casillero de mantenimiento, impreso en el tipo de membrete oficial de la universidad que significaba que alguien importante había tomado una decisión que inevitablemente le complicaría la vida. Aviso de eliminación inmediata. El espécimen xenobiológico XB47 Snapacus maximus representa un riesgo inaceptable para las operaciones de las instalaciones y la seguridad del personal. Retirada programada para las 8 horas del jueves. Se recomienda a todo el personal del departamento mantener una distancia segura durante los procedimientos de extracción. Jake lo leyó 2 veces y luego se dirigió al laboratorio de Xenobotneis donde Chompy digería tranquilamente sus moscas matutinas, emitiendo ese ruido sordo y satisfecho que se había convertido en parte de la rutina de Jake tanto como su primera taza de café. «Hola, amigo», dijo Jake en voz baja. Y los tentáculos sensoriales de Chompy se activaron de inmediato en un saludo. «Parece que podríamos tener un problema».
El profesor Besflar ya estaba en el laboratorio, caminando de un lado a otro con la energía frenética de alguien cuya carrera estaba a punto de ser introducido en una unidad de eliminación junto con su espécimen de investigación. Su bata, habitualmente impecable, estaba arrugada, y sus rasgos cristalinos oscilaban constantemente entre el amarillo del pánico académico y el gris de la derrota burocrática. Morrison, dijo sin levantar la vista de sus notas garabateadas frenéticamente. Supongo que no tienes experiencia con los procesos de apelación administrativa de la universidad. No puedo decir que la tenga, respondió Jake, leyendo el memorando de nuevo. Aquí dice que la decisión provino de la Junta de Seguridad Interna. Eso es bastante alto en la cadena alimentaria. El director Cormac recibió 17 quejas formales solo esta semana, explicó Besflar. Su voz adquirió el tono hueco de alguien que explica su propia ejecución profesional. Al parecer, la presencia de Chompy se ha considerado psicológicamente desestabilizadora para el entorno de investigación. Jake echó un vistazo al laboratorio, que, sin duda, parecía una zona de guerra. Marcas de quemaduras decoraban las paredes de los primeros días. Varias piezas de equipo costoso presentaban marcas distintivas de mordeduras, y aún había un agujero con forma de Chompy en la ventana de observación reforzada que nadie había descubierto cómo repararlo. Para ser justos, dijo Jake con diplomacia, el lugar parecía haber sido azotado por un tornado muy voraz. Pero incluso mientras lo decía, la atención de Jake se centró en Chompy, quien aparentemente había estado escuchando la conversación. El cuerpo principal de la planta se había encorvado ligeramente, y sus apéndices de caza, normalmente activos, colgaban flácidos. Para una criatura que técnicamente no tenía expresiones faciales, Chompy hacía una imitación notablemente buena de tristeza. Entiende, se dio cuenta Jake con un sobresalto. Bex, creo que sabe lo que está pasando. El profesor Besler levantó la vista de sus notas, siguiendo la mirada de Jake hacia donde Chompy permanecía inmóvil, salvo por el ocasional susurro abatido de las hojas. Imposible. Si bien Snapicus maximus exhibe una inteligencia superior a la media para un organismo vegetal, la comprensión emocional requiere. Fue interrumpido por un sonido que dejó a todos en el laboratorio paralizados. Era bajo y triste, como el canto de una ballena reproducido por un altavoz roto, emanando de lo más profundo de su ser. El sistema radicular de Chompy. Las zonas bioluminiscentes de la planta, que solían brillar con un verde radiante durante la hora de comer, se habían atenuado a un amarillo casi enfermizo. Oh, no, dijo Jake, sintiendo el peso de la situación. No solo está alterado, está asustado. A la mañana siguiente llegó el equipo de evacuación. 6 agentes de seguridad fuertemente armados, 3 especialistas en contención y suficiente potencia de fuego para arrasar un pequeño asteroide. Llegaron con la precisión militar que sugería que ya habían hecho algo así antes y que no pensaban arriesgarse con las reclamaciones del seguro médico universitario. La reacción de Chompy ante la invasión fue inmediata y drástica. La planta, que el día anterior había estado aceptando con paciencia las caricias en la cabeza, se puso repentinamente en modo defensivo. Sus extremidades se agitaron violentamente mientras intentaba crear una barrera entre ella y el equipo que se acercaba. El lamento lastimero se hizo más fuerte y desesperado, resonando por el sistema de ventilación hasta que pareció que todo el edificio lloraba. Los dardos tranquilizantes no penetran la corteza exterior, informó el líder del equipo. Bass, una jefa de seguridad sensata que parecía capaz de intimidar a un agujero negro para que se comportara. Cambiando a espuma de contención. Espera, gritó Jake, pero su voz se perdió en el caos mientras Chompy entraba en pánico total, destruyendo equipo, en general, justificando su propia eliminación con cada azote aterrorizado de su enorme cuerpo. Jake hizo lo que cualquier humano razonable haría ante una situación imposible que involucrara burocracia, equipos de seguridad armados y una planta carnívora en pánico. Se puso directamente en la línea de fuego y empezó a hablar. Oye, Chompy,
Gritó por encima del caos, su voz atravesando los lamentos y las órdenes gritadas con la calma y autoridad que suelen reservar los negociadores de rehenes y los maestros de jardín de infantes. No te preocupes, amigo. Mírame. El efecto fue inmediato. El movimiento de Chompy disminuyó y varios de sus apéndices cazadores se giraron hacia la voz de Jake como antenas parabólicas que captaran una señal. Las manchas bioluminiscentes de la planta parpadearon con incertidumbre entre el amarillo de pánico y el familiar verde de saludo que había empezado a mostrar cada vez que Jake aparecía. La líder del equipo, Buzz, bajó su lanzador de espuma de contención y se quedó mirando. Morrison, ¿qué crees que estás haciendo exactamente? Mi trabajo, respondió Jake simplemente, acercándose lentamente a Chompy con las manos visibles y vacías, lo que aparentemente ahora incluye la resolución de conflictos entre especies. Se giró para dirigirse a la sala en general, manteniendo contacto visual con Chompy mientras hablaba con la multitud reunida de académicos, personal de seguridad y lo que parecían ser al menos 3 miembros de la junta directiva de la universidad que habían acudido para el entretenimiento. Así que, aquí está la cosa, comenzó Jake, su tono cambiando a lo que sus compañeros de trabajo habían empezado a llamar su voz de arreglar el universo. Todos siguen llamando a Chompy un monstruo. Pero, ¿alguien ha visto realmente lo que ha estado haciendo durante últimas 2 semanas? El profesor Bexar se aclaró la garganta con nerviosismo. Ha estado consumiendo propiedad universitaria y creando una atmósfera de terror. Incorrecto, interrumpió Jake, sacando su tableta de mantenimiento y revisando sus informes diarios. Consumió 3 equipos en las primeras 6 horas tras su llegada. Desde entonces, 0 daños materiales durante mis turnos, 0 lesiones, 0 incidentes de ningún tipo cuando se alimenta adecuadamente y no se le trata como un arma viviente. Señaló a Chompy, que se había acomodado en una postura vigilante pero no agresiva, aún emitiendo ese zumbido bajo e incierto. Esta cosa ha estado viviendo en un ambiente de laboratorio estéril durante 2 semanas, siendo observada por personas que le temen, sin nada que cazar ni nada que hacer excepto sentarse allí y ser estudiada. Por supuesto, se estaba portando mal. El director Cormach, un digno cenuriano cuya autoridad solo era comparable a su capacidad para hacer desaparecer la financiación con una sola mirada de desaprobación, salió de la plataforma de observación. Señor Morrison, si bien su relación con el espécimen es notable, las preocupaciones de seguridad persisten. Válido. Esta criatura está clasificada como un organismo depredador de clase 5. También los gatos terrestres, respondió Jake sin dudarlo. Eso no impide que la gente los tenga como mascotas. La diferencia es saber cómo manejarlos adecuadamente. Se volvió hacia Chompy, y para horror de todos, extendió la mano para acariciar suavemente una de las hojas inferiores de la planta. Chompy respondió inclinándose ligeramente hacia el tacto, produciendo un ruido sordo que vibró por el suelo. Miren, lo entiendo, continuó Jake, dirigiéndose a la sala mientras seguía dándole lo que parecían ser caricias en la panza a una criatura que teóricamente podría digerirlo en minutos. Nadie quiere problemas de responsabilidad, pero están a punto de destruir algo que es básicamente el sistema de control de plagas más efectivo de la galaxia porque tienen demasiado miedo de leer el manual de instrucciones. El Dr. Keyan, que había estado inusualmente callado durante el procedimiento, intervino. ¿Qué manual de instrucciones? Jake sonrió y volvió a sacar su tableta de mantenimiento. El que he estado escribiendo las últimas 2 semanas. Verán, mientras todos gritaban de un lado a otro sobre lo peligroso que es Chompy, yo tomaba notas. Horario de alimentación, patrones de comportamiento, preferencias ambientales, respuesta a diferentes estímulos. Resulta que, cuando tratas algo como un ser vivo en lugar de un dispositivo catastrófico, actúa como un ser vivo. Pasó la página de su tableta, mostrando gráficos y tablas que parecían sospechosamente profesionales para alguien cuyo puesto oficial era técnico de mantenimiento, nivel 2. Moscas consumidas al día, estables en 43.
Incidentes agresivos con una alimentación adecuada. 0. Número de plagas eliminadas del ala de Xenobotánica desde la llegada de Chompy, aproximadamente 2000, incluyendo esas arañas del sistema Big Gun que ponían huevos en los conductos de aire. Ejercicio militar. Un revuelo colectivo recorrió a los académicos reunidos. A nadie le gustaban las arañas veganas. Los daños materiales, continuó Jake, que ya estaba en su mejor momento, se han limitado exclusivamente a muebles y equipos que ya estaban programados para ser reemplazados. Lesiones. Al personal, ninguno, siempre y cuando no se cuenten los sentimientos heridos ni los egos dañados. Miró directamente al director Cormac. Quieren deshacerse del sistema de gestión de residuos biológicos más eficiente que esta universidad haya visto jamás porque no sigue el manual. Pero el manual fue escrito por personas que nunca intentaron comprender realmente a qué se enfrentaban. La líder del equipo, Buzz, bajó el arma por completo. ¿En serio sugieres que mantengamos a un depredador de clase 5 como conserje? Estoy sugiriendo, dijo Jake, dándole a Chompy otra palmadita cariñosa, que tal vez sea hora de que alguien de por aquí empiece a pensar de forma innovadora, o en este caso, más allá de la unidad de contención. La sala quedó en silencio, salvo por el ronroneo satisfecho de Chompy y el zumbido distante de los sistemas de soporte vital de la estación. Jake se quedó allí, con una mano apoyada en una criatura que podría matarlo sin despeinarse, con la apariencia de estar proponiendo lo más razonable imaginable, lo que, conociendo a los humanos, probablemente era. 6 meses después, la Universidad Galáctica de Ciencias Avanzadas se había convertido en una especie de turista. Destino. No por su investigación pionera en mecánica cuántica ni por su prestigioso programa de xenoarqueología, sino porque se había corrido la voz de que, de alguna manera, habían logrado domesticar un organismo depredador de clase 5 y convertirlo en el sistema de control de plagas más efectivo de la galaxia conocida. Chompy ocupaba ahora un lugar de honor en el invernadero principal de Xenobotneis, con un hábitat personalizado que Jake había diseñado combinando financiación universitaria e interpretaciones creativas de suministros esenciales de mantenimiento. La planta había crecido considerablemente, alcanzando casi 3 metros de ancho, pero su temperamento se había mantenido notablemente estable mientras las entregas de moscas llegaran a tiempo. Y aquí tenemos a nuestro especialista en gestión de residuos biológicos, decía Jake al incesante flujo de investigadores visitantes, señalando a Chompy con el orgullo de quien presume de un jardín premiado. Se eliminan unas 60 plagas al día con una eficiencia del 97% y 0 accidentes laborales. Chompy se presentaba en Q, demostrando su destreza cazadora al arrancar moscas del aire con precisión quirúrgica mientras producía ese distintivo ronroneo que se había convertido en él. Banda sonora del departamento de Xenobotney. El profesor Bexar, quien inicialmente se sintió mortificado por la transformación de su temible espécimen de investigación en lo que esencialmente equivalía a una mascota enorme y carnívora, finalmente aceptó su recién adquirida fama académica. Su artículo sobre la modificación del comportamiento interespecies mediante la empatía aplicada se había convertido en el documento de investigación más descargado en la historia de la universidad y ahora participaba en conferencias de instituciones de 3 sistemas estelares. La clave, explicaba a las audiencias, omitiendo cuidadosamente la parte donde todas sus ideas provenían de ver a un conserje humano tratar a una planta asesina como a un cachorro enorme, era reconocer que el comportamiento agresivo a menudo proviene de necesidades ambientales insatisfechas más que de una malevolencia inherente, que en el lenguaje académico significaba que la criatura simplemente estaba hambrienta y sola, pero estábamos demasiado asustados para notarlo. Jake, mientras tanto, había sido ascendido a especialista en mantenimiento xenobiológico, un título que incluía un modesto aumento salarial y la responsabilidad extraoficial de capacitar a otros miembros del personal en lo que la universidad había empezado a llamar el método de Morrison. El secreto, explicaba Jake a los nuevos empleados nerviosos, es recordar que todos los seres vivos desean básicamente lo mismo: comida, seguridad y quizás alguien con quien hablar que no dé por sentado de inmediato que te van a comer la cara.
Sus sesiones de entrenamiento se habían vuelto legendarias en toda la universidad. Los estudiantes de posgrado se colaban para ver a Jake demostrar las técnicas correctas para colorear moscas, que él había elevado a un arte que implicaba posicionamiento estratégico, sincronización y lo que parecía ser un conocimiento enciclopédico de los patrones de vuelo de los insectos. Ahora bien, la mosca típica de la cafetería es perezosa y predecible. Jake daba una charla, armado con su red de captura especializada y la autoridad que da ser la única persona dispuesta a alimentar a los depredadores ápice. Se quedan cerca de los dispensadores de comida porque son básicamente el equivalente en insectos a los estudiantes universitarios. Blancos fáciles para Chompy, y aportan un buen valor nutricional. Chompy lo demostraba arrancando con gracia una mosca en el aire y luego volviéndose hacia Jake con lo que solo podría describirse como orgullo expectante. Jake le daba el tallo principal de la planta con una palmadita de aprobación, y Chompy ronroneaba como un gato doméstico carnívoro. La verdadera justificación llegó cuando otros departamentos empezaron a solicitar soluciones similares del método Morrison para sus propios especímenes problemáticos. El departamento de física cuántica quería que Jake revisara su calculadora de probabilidades, misteriosamente agresiva. El ala de xenoarqueología le preguntó si podía hacer algo con sus supuestos artefactos malditos que se reorganizaban constantemente. Incluso el personal de la cafetería preguntó si el método de Jake podría funcionar con sus sintetizadores de alimentos, que siempre fallaban. Resulta que Jake le dijo a Chompy durante una de sus sesiones diarias: la mitad de los problemas aquí solo necesitaban que alguien prestara atención a lo que realmente estaba fallando, en lugar de a lo que el libro de texto decía que debería estar fallando. Chompy respondió con un ronroneo particularmente satisfecho y envolvió suavemente uno de sus pequeños tentáculos alrededor de la muñeca de Jake en lo que se había convertido en su equivalente a un apretón de manos. Mientras Jake se preparaba para irse, se detuvo en la puerta del laboratorio y miró a Chompy, quien se preparaba para pasar la noche con la satisfacción de una criatura que había encontrado su lugar en el universo. Mañana traería otro día de pesca de moscas, otra tanda de investigadores visitantes deseosos de ver la imposible amistad entre humanos y plantas, y probablemente otro memorando de la administración sobre alguna nueva crisis que requería el método Morrison. Pero por ahora, el depredador más peligroso del departamento de Xenobotneis ronroneaba pacíficamente en su hábitat personalizado, tras haber aprendido que a veces la mejor manera de sobrevivir en un universo hostil era encontrar a alguien dispuesto a traerte moscas y tratarte como si fueras importante. Lo cual, pensándolo bien, era una buena lección para todos los involucrados.